El tema que vamos a revisar hoy es trauma craneoencefálico. Como todos sabemos, pues es un tema bastante extenso. Intenté pues como sintetizarlo lo más posible. Seguramente habrá muchas cosas en las cuales se puedan ahondar o se pueda profundizar más, pero pues digamos que intenté hacer el resumen lo mejor posible. Entonces, un poco de epidemiología. Como sabemos, el trauma craneoencefálico es un problema de salud pública y socioeconómico alrededor del mundo. Representa más de 10 millones de personas alrededor del mundo sufren un trauma craneoencefálico que los hace ser hospitalizados o incluso los puede llevar a la muerte. Reportes de la Unión Europea del 2014 informan que 2,5 millones de personas sufren un trauma craneoencefálico. De estas, 1 millón son admitidas al hospital y se le asocia a 75.000 muertes, todo esto al año. Además, es un alto costo para la sociedad por los años de vida perdidos por muerte o por discapacidad, sobre todo en personas jóvenes. Tenemos que la población que está en riesgo de sufrir un trauma craneoencefálico son sobre todo los niños menores de 4 años, adultos mayores y recientemente han empezado a notar el riesgo que tiene el personal militar, tanto de trauma craneoencefálico severo, también como trauma craneoencefálico leves a repetición. Entonces, esta tabla, no los asuste, no se las voy a explicar ni nada, pues no vamos a ahondar en ella, es solamente para mostrarles la gran variación en las tasas de incidencia, como podemos ver acá, reportadas alrededor del mundo. Esto se debe pues, a que los estudios usan definiciones variables de las lesiones, diferentes criterios de inclusión, errores de muestreo, pero pues lo que tenemos es esto. En Estados Unidos tenemos una incidencia que va reportada, que va desde 100 casos por 100.000 habitantes hasta 824 casos por 100.000 habitantes. Lo que sí tenemos es que cuando comparamos un solo país como Estados Unidos, que digamos que es uno de los más juiciosos reportando, vemos cómo ha ido aumentando los casos de trauma craneoencefálico, pero a su vez la mortalidad ha ido disminuyendo hasta en un 7%. Lo mismo sucede entonces con la mortalidad. Esta es la tabla de mortalidad. Vemos que también las tasas son bastante variables. Se ha visto en general que ha habido disminución en las tasas de mortalidad, esto dado sobre todo por las medidas de prevención, los sistemas de emergencia, la organización del trauma, de los sistemas de trauma como tal y la implementación de medidas de manejo. En cuanto a las medidas de prevención, las que han sido más efectivas han sido limitar el consumo de alcohol, el uso del cinturón de seguridad y los límites de velocidad y pues el uso de casco para motociclistas. Entonces, como podemos ver, la mortalidad se ha visto afectada más que por un cambio grande o drástico en el manejo, ha sido más por medidas de prevención. En cuanto a las causas del trauma craneoencefálico a nivel mundial, tenemos que son el accidente de tránsito, la violencia, las caídas y asociado a trabajo o a deportes. Cuando las separamos por rangos de edad, vemos que las caídas representan el principal mecanismo de trauma, sobre todo en pacientes jóvenes y en pacientes mayores. Y en pacientes, digamos, adultos de edad media, tenemos que son los accidentes automovilísticos la principal causa de lesión de trauma craneoencefálico. Y cuando ya vamos a ver la principal causa de muerte por trauma craneoencefálico, tenemos que son los accidentes de tránsito seguidos de la violencia. En cuanto a Colombia, pues sabemos que no somos un país que no somos muy juiciosos en cuanto a reportar este tipo de cosas, pero pues sabemos que la frecuencia en urgencias puede alcanzar hasta un 70%, lo mismo que en otros países a nivel mundial. La principal causa aquí son los accidentes de tránsito en casi un 50%, y de este 50%, casi otro 50%, un 43%, es asociado a accidentes con motos. Y un estudio del Instituto Nacional de Medicina Legal en 2012 informó que el politrauma correspondió a un 65% de las lesiones fatales en accidente de tránsito, seguido del trauma craneoencefálico aislado en un 27%. Entonces, esto como para tener en mente y pues saber lo importante que es saber, conocer, reconocer y pues saber cómo manejar el trauma craneoencefálico. De ahora en adelante vamos a empezar a escuchar a lo largo de la charla dos conceptos importantes. Uno es la lesión primaria y la lesión secundaria. La lesión primaria se refiere al daño tisular y la muerte neuronal y pues de otras células parenquimatosas causadas en el mismo momento del trauma.
En cambio, la lesión secundaria son las lesiones sistémicas o intracerebrales que aparecen con posterioridad al trauma. Digamos que nosotros en la lesión primaria, como médicos, pues no podemos intervenir mucho. Sin embargo, nuestro objetivo va a ser pues tratar las lesiones primarias que se puedan tratar y evitar que progrese hacia una lesión secundaria. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a ver un poquitico de la biomecánica del trauma. Esto es importante porque esto, pues, de esto depende la lesión primaria que vaya a presentar el paciente. Entonces, primero tenemos varios tipos de deformidad. Tenemos deformidades por tensión, por compresión y por cizallamiento. Este, digamos que los tres principales tejidos comprometidos en un trauma craneoencefálico, que son el hueso, el tejido vascular y el tejido cerebral, pues, varían considerablemente a su tolerancia a estos diferentes tipos de deformidades, y esto es lo que me va a dar en mayor o menor medida la lesión primaria que va a presentar nuestro paciente. Lo anterior asociado al mecanismo del trauma como tal, que tenemos que pueden ser traumas o lesiones por contacto, como estas que vemos acá, que son causadas directamente durante el impacto. Habitualmente está asociado a lesiones como contusiones o fracturas. Y también tenemos que pueden ser locales o pueden ser remotas, o sea, podemos tener lesiones como contusiones por golpe o fracturas aquí en el mismo sitio donde se dio el trauma, o lesiones por contragolpe, que son, pues ya más adelante se las voy a mostrar en imágenes para que nos queden como más claras. Y tenemos otras importantes que son las lesiones por inercia. Estas tienen como varios tipos o subtipos de fuerzas, que son las fuerzas traslacionales, perdón, rotacionales y angulares. Habitualmente no es que tengamos un solo mecanismo de trauma aislado, pues eso es muy extraño. En realidad lo que tenemos son mezclas de todos estos tipos de lesiones y mecanismos de trauma, lo que me va a llevar a la lesión primaria que va a presentar nuestro paciente al momento de llegar al servicio de urgencias. Entonces, ya hablando un poco más clínicamente, la clasificación de la severidad del trauma se clasifican clínicamente de acuerdo a la escala de coma de Glasgow, que la vemos acá. Esta escala fue descrita por primera vez en 1974 y ha sido ya utilizada universalmente para categorizar y estandarizar la severidad de la lesión. Además, nos permite pues como tener un estado neurológico estandarizado y así poder detectar como más precisamente los deterioros súbitos que puedan tener los pacientes. Entonces, pues no voy a entrar en detalle sobre la escala. Tenemos que pues evalúa tres aspectos: la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Se hace una sumatoria y dependiendo de eso vamos a clasificar el trauma en leve, moderado y severo. Leve cuando el Glasgow está de 13 a 15, moderado cuando está entre 9 y 12 y severo cuando es menor a 8. En cuanto a la clasificación imagenológica, es muy importante debido a que pues, el Glasgow puede estar viciado por muchas cosas. Por ejemplo, pacientes que llegan bajo efectos de bebidas embriagantes, sustancias psicoactivas, o pacientes que durante el traslado ya los han sedado, los han intubado. Ya cuando nosotros llegamos a ver al paciente, la evaluación clínica no es tan confiable. Entonces, en cambio, la clasificación imagenológica también me va a hablar de un pronóstico del paciente, entonces pues también nos ayuda en ese sentido. Entonces, inicialmente en 1991 se introdujo el sistema de clasificación de Marshall, que es este que vemos acá, que lo que hace pues es dividir las lesiones de lesiones difusas del 1 al 4, ya se los voy a mostrar en una imagen que es un poco más clara, y las siguientes dos categorías son las lesiones evacuadas y las lesiones no evacuadas. Recientemente, pues no tan recientemente, en 2005, pero pues posterior a la clasificación de Marshall, se desarrolló una nueva clasificación o una nueva propuesta de clasificación, que es la de Rotterdam. Básicamente lo que hicieron en esta fue añadirle dos ítems, que fue la presencia de lesiones epidurales y la presencia de hemorragia subaracnoidea traumática o intraventricular, lo cual lo hacía como predecir con mayor precisión la supervivencia de los pacientes. Pero como la que más utilizamos es la de Marshall, entonces les traje un poco más didáctica la de Marshall. Entonces tenemos que hay una lesión difusa tipo 1, es un TAC normal, podemos ver acá, y pues no hay incidencia de hipertensión endocranial ni de malos resultados, que es lo que me va a medir la escala de Marshall.
En la lesión difusa tipo 2 ya tenemos podemos tener pequeñas lesiones ocupantes de espacios, pero la línea media está centrada y las cisternas basales están permeables. Aquí tenemos un riesgo de incidencia de hipertensión endocraniana del 28,6%. En la lesión difusa tipo 3 ya tenemos un edema bilateral, tenemos ausencia de las cisternas basales y un riesgo de incidencia de hipertensión endocraniana hasta un 63,2%. En la medida en la que va aumentando el riesgo de incidencia de hipertensión endocraniana, pues asimismo va aumentando los malos resultados con la escala de Glasgow, del desenlace de Glasgow, va empeorando. En la lesión difusa tipo 4 ya tenemos un edema bilateral, está dado por una desviación de la línea media mayor a 5 milímetros y estos son pacientes que hacen una hipertensión endocraniana sí o sí, o sea, la incidencia es del 100%. Ya los otros dos como ítems son pacientes con masas evacuadas y pacientes con lesiones mayores a 25 cc no evacuadas. Aquí vemos las incidencias de hipertensión endocraniana de cada una de ellas. Entonces, otra forma de clasificar las lesiones asociadas a trauma cráneoencefálico es como una forma clínica, son lesiones focales o difusas. Algunos incluyen las fracturas de cráneo dentro de las lesiones focales, algunos las tratan aparte. En cuanto a las fracturas de cráneo, tenemos que pueden ser fracturas lineales, deprimidas, de base de cráneo. En las lesiones focales tenemos lesiones como hematomas epidurales o subdurales, intracerebrales o intraparenquimatosos y contusiones cerebrales. Y en las lesiones difusas tenemos principalmente la confusión o conmoción cerebral y la lesión axonal difusa. Entonces ya vamos a empezar a ver cada una de ellas. Vamos a empezar con las lesiones focales. Empezamos con las fracturas, entonces como les estaba contando, las fracturas pueden ser de varios tipos, pueden ser lineales, pueden ser deprimidas, pueden ser en base de cráneo, pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. Aquí en este esquema, por ejemplo, podemos ver una fractura lineal de base de cráneo. Acá podemos ver una fractura deprimida con hundimiento asociado a un hematoma intracraneal asociado. Entonces aquí vemos ejemplos de fracturas. Acá en esta imagen a la izquierda podemos ver una fractura diastásica de la sutura coronal. Y acá hacia la derecha podemos ver fracturas de base de cráneo de la fosa anterior, en donde están las flechas. Entonces acá podemos ver una fractura deprimida, acá podemos ver otras fracturas lineales y demás. Esas fracturas de base de cráneo es importante tener en cuenta que hay como unos signos clásicos que nos hacen sospechar de su presencia al momento de examinar el paciente. Entonces tenemos el signo de Battle, que es la equimosis retroauricular. Tenemos los ojos de mapache, que son la equimosis periorbitaria. Y la presencia de otorragia o hemotímpano o rinoliquia o salida de líquido cefalorraquídeo, así como parálisis de pares craneales, que eso nos hace sospechar cuando vemos a un paciente con alguno de estos signos, nos hace sospechar que pueda tener una posible fractura de base de cráneo. Entonces ahora vamos a hablar de las contusiones cerebrales. Tenemos que las contusiones representan regiones focales de hemorragia subpial y edema asociado. Digamos que es como el moretón que a uno le sale cuando se golpea en la piel, como para decirlo de forma coloquial. Están presentes en el TAC inicial entre un 22 hasta un 31% de los pacientes, o sea, es algo frecuente. Se debería diferenciar de la laceración, a veces clínicamente es un poco difícil. La laceración es cuando está comprometida la vía madre adyacente, pero pues a veces en las imágenes es un poco, pues es difícil ver eso, pero pues esa es la diferencia entre la contusión y la laceración. Es más frecuente en las regiones que contactan las superficies óseas de la bóveda craneana, por lo tanto tenemos que los vamos a encontrar entonces en los polos frontales y temporales, en el giro orbitofrontal, en las cortezas perisilvianas y en la superficie inferolateral del lóbulo temporal. Pues ocasionalmente pueden generar un efecto de masa significativo y son una fuente importante de lesión secundaria. En cuanto a las características radiológicas, acá podemos ver en estas imágenes, aquí en este circulito rojo, una contusión cerebral del lóbulo temporal derecho adyacente aquí al hueso petroso o al peñasco. Como les había dicho, están habitualmente presentes en las regiones que contactan las superficies óseas. Todas las contusiones, pues digamos que las más pequeñas no tanto, pero ya las contusiones de un volumen considerable tienden a ser heterogéneas en apariencia
Se ven como áreas moteadas o sea, o como mezclas de hiperdensidades con hipodensidades, así como podemos ver en estas, que están acá abajo, que eso es como algo que nos ayuda a diferenciarlo de los hematomas intracerebrales. Además, como vamos a ver más adelante, una contusión puede progresar a un hematoma intracerebral tardío. Aquí vemos unas imágenes de contusiones cerebrales que son muy chiquitas. Cuando estas contusiones son muy corticales y muy chiquitos, la sensibilidad de la tomografía para detectarlas disminuye mucho, disminuye hasta un 56% y es mucho más sensible la resonancia. Entonces, aquí podemos ver el TAC de un paciente, aparentemente sin contusiones, pero vemos que le hacemos una resonancia y podemos ver acá señalado con las flechas rojas, se los estoy señalando también con el cursor, la presencia de contusiones pequeñas. Entonces, si son pacientes en los que sospechamos que puedan tener, por el mecanismo de trauma, por el estado neurológico, que puedan tener contusiones, así sean pequeñas asociadas, pues sí valdría la pena hacerles resonancia magnética. Adicionalmente, las contusiones las podemos caracterizar de acuerdo a otras formas, como son el mecanismo, la localización anatómica o las lesiones adyacentes. Entonces, tenemos contusiones que pueden estar asociadas a fracturas, contusiones por golpe, contusiones por contragolpe. Las que son por golpe son las que ocurren en el sitio mismo del impacto, y las que ocurren por contragolpe son las que se encuentran diametralmente opuestas al punto donde fue el impacto. Tenemos las contusiones por deslizamiento, las contusiones intermedias o pues que son más profundas y las contusiones por herniación. Estas pueden ocurrir en áreas donde las partes mediales, sobre todo del lóbulo temporal y, y de las amígdalas, contactan el tentorio y el foramen magno respectivamente. Listo, entonces ahora vamos a hablar de los hematomas intracraneales traumáticos. Básicamente tenemos tres: el hematoma epidural, subdural e intracerebral. Y están denominados en relación a las meninges cerebrales. Entonces tenemos los hematomas epidurales, que están entre la tabla interna ósea y la dura madre. Y tenemos los subdurales, que están entre la dura madre y la aracnoides. Y tenemos los hematomas intracerebrales, que ya estarían pues en el parénquima como tal. Entonces, en cuanto a los hematomas epidurales, tenemos que son lesiones que resultan de lesionar, valga la redundancia, qué pena, vasos durales del cráneo y están habitualmente asociados a fracturas de cráneo. Pueden ocurrir hasta en un 10% de los pacientes que se presentan con trauma craneoencefálico a los hospitales. Es más frecuente en pacientes pediátricos. Esto es debido a que la arteria, en los niños la arteria meningia media todavía no está como adosada al cráneo, entonces en ellos es más frecuente. Clásicamente, digamos que lo que sucede en los hematomas clásicos o la teoría clásica es que debajo de un foco de fractura habitualmente temporoparietal tenemos una lesión de la arteria meningia media. Este sangrado arterial va a disecar la capa externa de la dura madre de la tabla ósea interna del cráneo y va a crear un hematoma de rápido crecimiento, como podemos ver aquí en la imagen. Tenemos un TAC con una fractura. Acá tenemos como un recuadro de la tabla ósea, tenemos la fractura asociada y un escaso hematoma. 4 horas después se le repite el TAC al paciente y ya tenemos un hematoma epidural pues, de un tamaño considerable. ¿Cuáles son las características radiológicas de estos hematomas? Tenemos que son colecciones hiperdensas, bicóncavas, bien definidas, habitualmente de localización temporal y habitualmente no cruzan las líneas de sutura. Sin embargo, como les estaba contando, el cuadro clásico es que sea por una lesión arterial, habitualmente la arteria meningia media, pero esto un 10% de los pacientes con un hematoma epidural pueden deberse a un sangrado venoso, a menudo por la laceración de los senos venosos. Entonces pueden ser a lo largo de la fosa media, se puede lacerar el seno esfenoparietal, a lo largo de la fosa posterior, la superficie del seno transverso, o en el vértex se puede lesionar el seno sagital superior. Entonces, aquí tenemos estas imágenes. Acá podemos ver una imagen de un hematoma epidural en fosa posterior por laceración del seno transverso con una fractura asociada probablemente,
Y aquí esta hiperdensidad que podemos ver acá corresponde a una trombosis del seno sigmoide asociado. Este que vemos acá es un hematoma del vértex, probablemente por una lesión del seno sagital superior. Entonces, en cuanto al cuadro clínico de los pacientes, tenemos también como un cuadro clínico clásico, que son esos pacientes que se presentan con pérdida de la conciencia posterior al trauma, una recuperación rápida y transitoria del mismo, que es conocido como el intervalo de lucidez, y posteriormente presentan un deterioro neurológico rápido y progresivo. Eso es como lo más característico del hematoma epidural. Sin embargo, tenemos que este tipo de cuadro clínico solamente se ven hasta en un 20% de los pacientes. Entonces, no podemos esperar que los pacientes nos hagan ese típico cuadro de alteración del estado de conciencia con luego intervalo de lucidez y luego deterioro para sospechar un hematoma epidural. ¿En qué consiste, digamos, el deterioro neurológico clásico de estos pacientes? Empiezan con alteración del estado de conciencia, hemiparesia contralateral, tercer palo ipsilateral, posturas de descerebración, hipertensión endocraniana, hipertensión arterial, perdón, arritmias cardíacas, alteraciones respiratorias, apnea y muerte. Como podemos ver, ese es como el cuadro de una herniación cerebral, que ya ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces, en este corte de tomografía que les traje, todos como mezcla de densidades que están señaladas con las flechas rojas, lo que nos hace ver es que, o lo que nos hace sospechar es que es un hematoma que está todavía con sangrado agudo. Todos esos como mix de hipodensidades con hiperdensidades, eso es lo que nos hace sospechar. En general, ese es un tipo de hematoma intracraneal que tiene un buen pronóstico, si se detecta rápidamente y se trata rápidamente. La mortalidad está sobre todo en la demora en el diagnóstico y en el tratamiento adecuado, y esto sucede habitualmente cuando las presentaciones son atípicas de esta patología. Entonces ahora en cuanto al hematoma subdural, tenemos que es el que está localizado entre la dura madre y la aracnoides, puede verse sangrado tanto arterial como venoso. Clásicamente lo que está descrito es que es causado por el desgarro de las venas puente que abarcan el espacio subdural para drenar la sangre cortical directamente hacia los senos durales. Sin embargo, también puede resultar por el sangrado de otras estructuras adyacentes al espacio subdural, como los vasos corticales superficiales. Entonces tenemos que el hematoma subdural lo podemos clasificar en agudo, subagudo y crónico, dependiendo del tiempo de evolución. Agudo los primeros 2 días del trauma, posterior al trauma, subagudo las primeras 2 semanas posterior al trauma y ya crónico después de 2 semanas del trauma. Entonces eso uno puede sospechar ese tiempo de evolución por la apariencia tomográfica. Entonces tenemos que los hematomas agudos se ven hiperdensos, como podemos ver aquí en la primera imagen. Posteriormente se van haciendo más isodensos, como podemos ver aquí en el panel C. Es casi, pues, estos son los hematomas de los que uno, incluso viendo un TAC rápido, se pueden pasar. Y posteriormente, cuando ya se cronifican, se vuelven hipodensos, que ya otra vez se vuelven como más visibles, como podemos ver acá. Este tipo de hematomas está frecuentemente asociado a movimientos de la cabeza repentinos, es decir, que se asocia con lesiones de agresión o de caídas. Sin embargo, también podemos tener hematomas subdurales espontáneos o asociados con un trauma menor, sobre todo en pacientes anticoagulados, antiagregados o secundario a una ruptura de un aneurisma de comunicante posterior. Digamos, es algo raro, pero puede suceder en pacientes sin antecedente de trauma con un trauma menor, pues lo debemos sospechar. Pues como les había contado, la mayoría de los hematomas resultan de lesiones vasculares venosas de la superficie cerebral. Entonces, eso me va a dar como, podemos tener como dos escenarios diferentes. El primer escenario es en el que el hematoma es producido por las fuerzas de contacto y está habitualmente asociado a contusiones o laceraciones cerebrales, y ese hematoma va a resultar del sangrado cortical como tal hacia el espacio subdural. Es más común en el polo temporal. Este hematoma es, digamos, como más complejo por todo el daño cerebral subyacente, y pues ese cerebro como dañado y necrótico incluso puede llegar a hacer o a denominarse un lóbulo estallado. Y el segundo, digamos, como
Escenario clínico son esos hematomas subdurales que se encuentran en la convejidad cerebral y son pues normalmente producidos por las fuerzas de inercia o lesiones por inercia que van a desgarrar esas venas puentes que van pues de la corteza hacia los senos durales. Digamos que aquí el daño cerebral que va a haber en el parénquima como tal no va a estar dado por otras lesiones como contusiones o laceraciones, sino que va a estar dado por la isquemia local, por el efecto de masa que produce el hematoma como tal, o porque va a estar el flujo venoso comprometido. Entonces, ¿cuáles son las características imaginológicas de este tipo de hematomas? Aparecen sobre todo como una colección en forma de media luna extraxial que recubre una de las convejidades del cerebro, como podemos ver acá, una media luna. Entonces es como lo contrario al hematoma epidural, como para que nos acordemos. Y si ven acá en este hematoma también se puede ver como ese mix de hiperdensidades, como unos sitios más hiperdensos, unos más hipodensos, que también me habla de que es un hematoma que probablemente todavía está presentando sangrado activo. Adicionalmente, en cuanto a hallazgos radiológicos, la hemorragia, el hematoma estructural, perdón, puede ser extenso, extenderse sobre la mayoría de la totalidad de una convejidad. También con frecuencia se puede extender a lo largo de la parte anterior o de la hoz posterior, donde pues, se conoce como el signo de la hoz peluda o engrosada. Encontrarlos acá en el tentorio, como vemos en esta última imagen, también es frecuente. Se puede encontrar de hecho pues, de un solo lado o de forma bilateral. Estas son como las localizaciones más frecuentes de los hematomas subdurales traumáticos. Pues ahora vamos a empezar a hablar del hematoma intracerebral. Tenemos que pues también es relativamente frecuente, representa un 20 o un 30% de todos los hematomas intracraneales asociados a trauma. Habitualmente está asociado a contusiones lobares extensas, de hecho a veces es un poco difícil de distinguir, pero digamos que por definición patológica, el hematoma corresponde a una lesión del parénquima compuesta al menos en 2/3 por sangre. O sea, cuando tenemos que la mayoría, lo que más vemos es sangre, ya lo denominamos hematoma intracerebral y no contusión cerebral. Habitualmente resulta de la ruptura de los vasos cerebrales intrínsecos como tal, sobre todo arterias parenquimatosas pequeñas. Y radiológicamente, digamos, las características radiológicas que podemos ver son colecciones de sangre confluentes relativamente homogéneas, hiperdensas dentro del parénquima cerebral, tienden a tener un poco menos de edema y ser menos profundas que las contusiones cerebrales. Digamos que esas son las características imaginológicas que nos hacen como sospechar el tiempo de evolución que lleva el hematoma intracraneano. Esto puede aplicar para todos los hematomas intracraneanos, o sea, hematomas epidurales, subdurales e intracerebrales, sin embargo, es como más, eh, ¿cómo se dice? Como más fehaciente para el hematoma intracerebral. Yo esto ya lo había explicado en la charla de hematoma intraparenquimatoso espontáneo, pero pues para recordar rápidamente tenemos que pues pueden ser hiperagudos, agudos, subagudos tempranos o crónicos. Eh, en la densidad en el TAC, cuando son hiperagudos y agudos, los vamos a ver hiperdensos. Cuando son subagudos tempranos, los vamos a ver isodensos. Y cuando ya son subagudos tardíos y crónicos, los vamos a ver hipodensos. Y la señal en la resonancia, sobre todo vamos a fijarnos en las secuencias T1 y T2, también nos va a ayudar a diferenciar el estadio del hematoma. No me voy a atender en esto porque esto ya lo había explicado en una presentación anterior. ¿Y por qué se va a ver diferente? Por los tipos de hemoglobina en los que vamos a encontrar en la lesión. Entonces, en los hiperagudos vamos a tener oximoglobina dentro del eritrocito, luego vamos a tener desoximoglobina dentro del eritrocito, luego esa desoximoglobina se va a convertir en metamoglobina, que posteriormente va a salir del eritrocito, y por último vamos a tener ya los desechos de ferritina y hemosiderina por fuera del eritrocito, que pues ya en ese momento ya está crenado, ya no existe.
Entonces ahora vamos a empezar a hablar de las lesiones difusas, que son un poco más cortas. Primero tenemos la conmoción o concusión cerebral. Tenemos que es la forma más leve de lesión difusa. Es causada por fuerzas de aceleración rotacional de la cabeza en ausencia de un contacto como tal o de un contacto significativo. Digamos que el cuadro clásico, el cuadro clínico clásico de estos pacientes son esos que tienen una pérdida de la conciencia transitoria con una recuperación rápida. O sea, a veces ni siquiera alcanzan a llegar al hospital, pues llegan ya alerta al hospital con Glasgow de 15, solamente contándole a uno, no, yo perdí la conciencia y me desperté solo, o sea, como si nada. Eh, se pensaba que era una lesión inocua previamente. Sin embargo, se ha venido investigando y ya se sabe que concusiones repetidas resultan en cierto grado de discapacidad neurológica permanente, incluso de afectaciones neuropsicológicas. Entonces, pues no es una lesión tan inocua como todos pensamos. En cuanto a la fisiopatología de la lesión como tal, no está muy bien entendida. Primero se pensaba que podía estar en relación con trastornos que los trastornos de la conciencia podían estar en relación a lesiones del tronco encefálico o del encéfalo. Sin embargo, estudios recientes han sugerido que los pacientes con estas lesiones a menudo tienen afectaciones difusas del hemisferio cerebral y no tienen tan frecuentemente lesiones del tronco encefálico. Entonces, digamos que ahí está como un poco rebatido el hecho de que sean lesiones del tronco encefálico como tal, solamente por el hecho de la alteración del estado de conciencia. Entonces, les traigo estas imágenes, son como de un caso, de un ejemplo que encontré en un libro. Es un paciente de 54 años que se cayó en una bicicleta, tuvo una pérdida transitoria de la conciencia con amnesia postraumática de unos 30 minutos. El puntaje el Glasgow en el sitio de la lesión le daba de 13, ya cuando ingresó al hospital estaba en 15. Se le realizó este TAC, que es el que vemos acá. Vemos esta lesión hiperdensa, aquí que está señalada con la flecha roja y les estoy mostrando con el cursor, que inicialmente fue interpretada como una pequeña traza de hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, por alguna razón, decidieron solicitarle una resonancia magnética del cerebro y podemos ver como en estas secuencias T2 vemos múltiples focos de lesión por cizallamiento hemorrágico, que son las que están señaladas con la flecha amarilla, distribuidas en múltiples lóbulos del cerebro. Incluso pues refieren en el caso que a los 3 meses el paciente todavía se persistía quejándose de dolor de cabeza persistentes. Entonces vemos que no son lesiones tan inocuas y que alteran la calidad de vida de los pacientes. Entonces ya en cuanto a la lesión axonal difusa como tal, digamos que esta ya es la forma más severa de daño difuso. Resulta de la aceleración y desaceleración rotacional y angular severa asociado, esto genera fuerzas de corte y tracción hacia los axones, eh, sobre todo las lesiones por aceleración coronal o lateral son las que generan las formas de lesión axonal difusa eh, más, como más severas. Digamos que estos pacientes presentan como una disociación clínico-radiológica. ¿Qué quiero decir con esto? Que son pacientes que presentan un grave deterioro clínico, pero cuando uno ve la imagen, no ve contusiones parenquimatosas macroscópicas o laceraciones o hematomas que nos expliquen la lesión. Entonces, digamos que esto es como lo primero que le hace sospechar a uno que es un paciente que puede estar cursando con una lesión axonal difusa. Los hallazgos histológicos más representativos es que encontramos interrupción y edema de los axones asociado a hemorragias puntiformes. El diagnóstico de esta patología en TAC convencional, como son hemorragias chiquitas y puntiformes, no son de muy difícil visualización. Y lo que está indicado o el gol estándar es la resonancia magnética en las secuencias, pues inicialmente se utilizaban secuencias T2 con ecogradientes, sin embargo ahorita con secuencias nuevas como SWI y DWI se observan mejor los focos de hemorragia puntiforme.
Adicionalmente, tenemos una clasificación, la clasificación de Adams de lesión axonal difusa, que es según la localización de dichas hemorragias. Entonces tenemos una lesión grado 1 cuando, cuando hay compromiso de la materia blanca parasagital de los hemisferios cerebrales. Tenemos un grado 2 cuando, además de ese compromiso, tenemos compromiso de lesiones en el cuerpo calloso, y un grado 3 cuando, además de lo anterior, tenemos compromiso del tallo cerebral, sobre todo los pedúnculos cerebrales. Entonces aquí podemos ver esta secuencia de WI, que sobre todo nos ayuda cuando el trauma todavía está en una fase aguda o subaguda, y vemos cómo está señalado con las flechitas rojas todos esos puntos de hemorragia puntiforme, que son diagnósticos de lesión axonal difusa. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la hemorragia subaracnoidea traumática y el vasoespasmo postraumático asociado. Tenemos que, según teorías físicas, la profundidad de la lesión es dependiente de la fuerza de la misma. Por lo tanto, sabemos que las hemorragias subaracnoideas traumáticas resultan habitualmente de lesiones relativamente graves, sobre todo del tipo de aceleración angular de alta duración, porque esto va a generar cizallamiento de los vasos superficiales de las cisternas subaracnoideas y pues la consiguiente hemorragia subaracnoidea traumática. Es relativamente frecuente, se puede presentar hasta en un 60% de casos de trauma craneoencefálico y se relaciona con un peor desenlace neurológico. La distribución más frecuente es de la hemorragia subaracnoidea traumática del espacio supratentorial, sulcal e interhemisférico. Eso es muy importante porque, de hecho, lo discutimos en el caso que presentó Pierre. La localización de las hemorragias, uno no sabe a veces qué fue primero, si el huevo o la gallina, si fue que el paciente tuvo una hemorragia subaracnoidea y eso le ocasionó el trauma, o si el trauma le ocasionó la hemorragia subaracnoidea, y uno lo que uno le hace, lo hace como tener esa suspicacia o sospechar es la distribución de la hemorragia como tal. En cuanto a las características radiológicas, pues como toda hemorragia subaracnoidea se va a ajustar como a la geometría local del espacio subaracnoideo y pues va a tomar una morfología lineal o curvilínea cuando se encuentran los surcos cerebrales, como podemos ver en la imagen de la izquierda que está en el círculo rojo, o ¿qué? O va a aparecer también como fluidos de altas densidades que va a seguir o que va a ocupar los espacios de las cisternas, como podemos ver aquí en la flecha. En cuanto al vasoespasmo postraumático, el mecanismo que lo origina pues es poco conocido. Se cree que es por extensión de sangre intradural hacia los espacios del líquido cefalorraquídeo, pero pues es algo que no se conoce con certeza. Es una fuente de lesión secundaria significativa y un productor independiente de déficit neurológico permanente y pobre desenlace neurológico. Es más frecuente en la que se presente con hemorragias subaracnoideas de la circulación posterior, pero habitualmente es desde un desarrollo más rápido, de una instauración más rápida respecto al vasoespasmo por una hemorragia subaracnoidea no traumática y una resolución más rápida. Y otro dato importante es que el vasoespasmo postraumático, pues habitualmente está asociado a hemorragia subaracnoidea, pero no siempre. Se han reportado casos de pacientes que han presentado vasoespasmo solamente con hematomas extraaxiales. Entonces, esto para explicarles rápidamente, Martín y colegas, que fueron quienes desarrollaron o describieron las fases hemodinámicas del trauma, usaron el flujo sanguíneo cerebral y las medidas de Doppler transcranial para identificar estos tres estadios circulatorios después de un trauma craneoencefálico. Entonces tenemos una primera fase de hipoperfusión, que es el día mismo del trauma, una segunda fase de hiperemia, que son los primeros 3 días después del trauma, y una fase de vasoespasmo, que puede durar hasta 2 semanas después del trauma. No me voy a extender mucho en esto, pero pues aquí están eh, los parámetros que se tienen en cuenta para no saber en qué estadio están los pacientes, pues porque
Se tiene más o menos en qué día se presenta más este tipo de estas fases, pero pues no todos los pacientes se va a presentar justamente la hiperemia en el día 2 o justamente el vasoespasmo en el día 4. Entonces, pues por eso es importante el Doppler transcranial, porque pues dependiendo de todos estos hallazgos, uno puede saber en qué tipo de estadio está el paciente y qué tipo de terapia hemodinámica requiere el paciente en la UCI. En cuanto a la hemorragia intraventricular, es muy rara pues, asociada a trauma. Se encuentra en menos del 10% de los pacientes en un ataque inicial. Requiere una gran fuerza de impacto en la cabeza para que se presente y está normalmente asociado a otro tipo de hemorragias como intraparenquimatosas y ganglios basales o hemorragias suracnoideas que drenan hacia el espacio intraventricular. Uno pensaría que la hidrocefalia aguda puede ser un problema de este tipo de pacientes, pero en realidad es una manifestación, pues se ha encontrado en los estudios que es una manifestación infrecuente. Ahora vamos a hablar un poco de la lesión secundaria, que como les dije al principio, es lo que queremos o lo que buscamos evitar en el paciente. Entonces, en cuanto a los mecanismos de lesión secundaria, como podemos ver en el gráfico que tenemos a la derecha, sabemos que resulta de la activación de muchos y muy complejos caminos intra y extracelulares y vías neuroquímicas que van a mediar todas en mayor o en menor medida van a mediar para resultar en una lesión secundaria. Pero digamos que cuáles son las características clave, que va a haber una liberación inapropiada de neurotransmisores excitatorios y de radicales libres de oxígeno, va a haber un cambio en el metabolismo anaerobio y va a haber alteraciones en las concentraciones de iones intracelulares. Estas son las cosas más importantes que vamos a tener por los cuales se van a dar las lesiones secundarias. En este esquema les quería mostrar digamos, los diferentes componentes de una lesión cerebral traumática. Tenemos los hematomas, las contusiones y las lesiones axonales difusas. Lo principal que puede suceder en un daño cerebral. Como todas ellas se superponen, generándome isquemia, todo esto me va a llevar a un edema cerebral. Ese edema me va a llevar a un aumento de la PIC y una caída de la presión de perfusión cerebral, lo cual me va a llevar a mayor hipoxia e isquemia, asociado también a algunas alteraciones sistémicas que vamos a ver más adelante, lo cual va a perpetuar el edema y vamos a entrar en un círculo vicioso en el que pues el edema va a aumentar la PIC, el PIC va a aumentar la hipoxia y así sucesivamente. En el cuadro, en el panel hacia la derecha, qué pena, vemos como dependiendo del tipo de lesión, podemos tener en mayor o menor medida diferentes tipos o mecanismos de lesión secundaria. Entonces, por ejemplo, en el hematoma subdural pues lo principal es inflamación, daño mediado por receptor y daño oxidativo. Y el daño mediado por calcio no es tan importante. En cambio, en las contusiones lo más importante es la inflamación o el edema. Y en la lesión axonal difusa lo más importante es el daño mediado por calcio que va a generar apoptosis y necrosis celular. Digamos que no es que los otros mecanismos no estén, solo que están representados en menor medida como podemos ver en la gráfica. Entonces vamos a hablar un poquito y rápidamente de lo que me pareció como más importante tener en cuenta respecto a las lesiones secundarias. Entonces, respecto a la alteración en el metabolismo cerebral, tenemos una caída en la tasa metabólica de oxígeno cerebral, que normalmente es de un 3.2 mililitros por 100 gramos de cerebro por minuto, puede caer entre 1.2 hasta 2.3 mililitros por 100 gramos por minuto de cerebro. ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿cuál es como la consecuencia? El cerebro o las neuronas van a empezar a hacer hiperglicólisis con la consecuencia de una acidosis cerebral por producción de ácido láctico y eso es deleterio porque pues las neuronas van a presentar alteraciones electrolíticas, se va a demorar la reversión de la disminución del flujo sanguíneo cerebral y va a haber una desnaturalización de las proteínas vitales. En cuanto a las alteraciones del flujo sanguíneo cerebral, tenemos la isquemia cerebral principalmente, que ocurre cuando el flujo sanguíneo cerebral es inadecuado para cubrir las demandas del cerebro. Es muy frecuente en pacientes con hematoma subdural agudo y edema cerebral difuso. Nada más es importante saber que en estos pacientes con trauma craneoencefálico el umbral de tolerancia
a la isquemia está disminuido, porque eso es como un resultado o una combinación de efectos dados por la liberación anormal de neurotransmisores excitatorios, por alteraciones metabólicas, de los equilibrios bioquímicos, todos se van a sumar en mayor o menor medida, y el resultado es que el umbral de tolerancia a la isquemia va a estar disminuido en, en estos pacientes. Y pues también sabemos, como podemos ver aquí en esta tabla en el que tenemos el flujo sanguíneo cerebral y el tiempo, vamos a ver que la disfunción neuronal y la muerte neuronal como tal va a depender de la magnitud y de la duración de la disminución del flujo sanguíneo cerebral después del trauma. Entonces aquí también se han desarrollado como tres estados hipotéticos, así como las fases hemodinámicas del trauma, más o menos como para que me entiendan. Entonces tenemos primero un cerebro isquémico. En todos vamos a tener el flujo sanguíneo cerebral disminuido. Tenemos un cerebro isquémico, pero todavía tiene como capacidad de autorregulación. Entonces lo que va a hacer es aumentar la extracción de oxígeno. Sin embargo, ya la tasa metabólica va a estar caída. Luego vamos a tener un tejido disfuncional, pero que todavía es recuperable, pero ya vemos que la tasa, la extracción de oxígeno ya va bajando y ya tenemos un cerebro con daño irreversible cuando ya todas las variables pues están caídas. Entonces ahora por el contrario de la isquemia cerebral tenemos el síndrome de hiperemia cerebral, que es cuando hay una alteración en el acoplamiento metabólico. Entonces, en el otro, el flujo sanguíneo cerebral no era suficiente para suplir las demandas metabólicas del cerebro. En este, el flujo sanguíneo cerebral va a exceder la tasa metabólica del cerebro. Tiene una mayor prevalencia en los primeros 5 días después del trauma craneoencefálico. Tenemos que pues, se han hecho estudios y se ha determinado que cuando el flujo sanguíneo cerebral está de 33 a 55, tenemos una hiperemia relativa, y cuando está por encima de 55 ya tenemos una hiperemia absoluta. Y eso es importante, ¿por qué? Porque está fuertemente asociado al edema cerebral difuso y a elevación de la PIC. Entonces, ahora el aumento de la presión intracraneal, sabemos que digamos el número mágico es 20, por encima de 20 tenemos hipertensión endocraniana. El número y la duración de los episodios de hipertensión intracraneal me va a dar un peor resultado funcional y muerte. Vamos a tener también que hay diferentes vías por las cuales se puede aumentar la presión intracraneana. Puede ser por un flujo sanguíneo cerebral aumentado, puede ser por un volumen sanguíneo cerebral aumentado, puede ser por un daño a la barrera hematoencefálica, es decir, un edema vasogénico, puede ser por presencia de edema citotóxico o puede ser por presencia de edema isquémico. Qué pena. Aquí a la izquierda les traigo la curva clásica de autorregulación cerebral, que va a describir cómo el cerebro se mantiene en una zona, digamos, como segura, cuando la presión de perfusión cerebral está entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Cuando cae por debajo de 50 milímetros de mercurio, los vasos se van a colapsar y va a haber una caída en el flujo sanguíneo cerebral. Cuando está por encima de 150 milímetros de mercurio, la autorregulación se va a perder y pues se va a aumentar la PIC por consiguiente. Pero recordemos que en los pacientes con trauma craneoencefálico este mecanismo en muchos de ellos no está presente. Entonces es importante determinar en los pacientes si conservan o no conservan este mecanismo de autorregulación, porque esto me va a ayudar en el tratamiento, sobre todo en unidad de cuidado intensivo. Bueno, y no podemos hablar de la presión intracraneal sin mencionar la teoría de Monro-Kelly, esto la conocemos, dice que el total del volumen de los contenidos intracraneales, que son la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el cerebro, es constante. Es decir, un incremento de uno de estos tres compartimientos o la aparición de un cuarto compartimiento debe estar acompañado de una disminución igual en uno de los otros compartimientos. Entonces, es decir, les traigo las siguientes imágenes. Acá tenemos un paciente normal. Tenemos los compartimentos, el tejido cerebral, el volumen sanguíneo arterial y venoso y el líquido cefalorraquídeo. Tenemos un paciente que le apareció una masa intracraneal. Entonces, ¿qué va a hacer el cerebro como método compensatorio? Va a aumentar el drenaje venoso y el drenaje del líquido cefalorraquídeo hacia las cisternas basales y hacia el canal raquídeo.
Entonces ahí todavía estamos como en un estado compensado, como lo podemos ver aquí en la gráfica a la derecha. Aumenta el volumen, pero la PIC sigue sin variar. Sin embargo, llega un momento en que pues, la bóveda craneana no puede expandirse más y el cerebro no es compresible, pues relativamente. Llega un momento en el que no se puede compensar más, ya no puede pues, sacar más flujo sanguíneo, no puede sacar más líquido cefalorraquídeo y ya vamos a entrar en un estado de descompensación en el cual se va a aumentar la presión intracraneal. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión intracraniana o qué es lo importante clínicamente que me va a dar los síndromes de herniación cerebral? ¿Qué es una herniación cerebral? Un desplazamiento de una porción del cerebro de su posición anatómica normal. Entonces, podemos tener hernias subfalcinas, que es aquí, está señalada aquí con el número 1, en la cual tenemos eh, herniación del cíngulo bajo la voz del cerebro. Esto puede ser asintomático, sin embargo, en casos muy severos podemos tener compresiones de las arterias pericallosas y clínicamente lo podemos ver en los pacientes que pueden presentar monoparesias o paraparesias. Tenemos la siguiente herniación, que es el tipo de herniación uncal, que acá lo vemos representado con el número 3, aquí en el esquema. Estas son herniaciones que se dan habitualmente por lesiones de la fosa media que les van a desplazar el borde medial del uncus y del hipocampo, perdón, hacia el tentorio ipsilateral. Entonces va a quedar como ocupando el espacio de la cisterna ambies y la cisterna crural y va a comprimir el mesencéfalo, el tercer pal y el pedúnculo ipsilateral. Clínicamente, ¿qué vamos a ver en los pacientes? Una epiparesia ipsilateral, una dilatación de la pupila ipsilateral y una disminución en el estado de conciencia. En cierto número de pacientes tenemos una clínica paradójica, que la hemiparesia no es ipsilateral, sino contralateral, que es por el fenómeno de la escotadura o de Kernogel. Tenemos también la herniación central, que aquí está en el esquema señalado con el número 2, que es habitualmente dada por el desplazamiento hacia abajo del tallo cerebral a través del foramen magno. Va a haber cizallamiento de las ramas perforantes de la arteria basilar y podemos tener isquemias o incluso hemorragias en el tallo cerebral secundarias. Y por último, la herniación amigdalina, la tenemos en el esquema señalado con el número 4, que va a estar dado por el prolapso de las amígdalas cerebrales a través del foramen magno. Va a obliterar la cisterna magna, va a comprimir el bulbo raquídeo y en el paciente vamos a tener que pues hacen apnea y posteriormente muerte. Entonces, de la mano de estos síndromes de herniación, les quise traer algo de examen neurológico. Digamos que lo importante de lo que les quería mencionar aquí, uno es que no debemos limitarnos solamente a sacarles el Glasgow al paciente y ya. Tenemos que fijarnos en la respuesta pupilar, es muy importante, los movimientos oculares, la presencia de respuesta oculocefálica, respuesta oculovestibular, la respuesta motora, y si podemos un examen de la sensibilidad, si sea pues rápido o grueso, pues no nos vamos a poner en cosas detalladas porque igual estamos en trauma, pero si se puede realizar y después de una adecuada reanimación hemodinámica del paciente, es muy importante. Sobre todo las respuestas pupilares, entonces les traje este cuadro, porque es algo en lo que nos fijamos mucho. ¿Cómo está la pupila del paciente? ¿Cómo está la pupila del paciente? Entonces, ¿qué significa? Pacientes con pupilas dilatadas de forma unilateral, que son fijas, sabemos que es por compresión del tercer par craneal, secundario una herniación tentorial, como lo acabamos de ver. Pacientes con pupilas dilatadas de forma bilateral fijas, por inadecuada perfusión cerebral o parálisis de tercer par bilateral. Pacientes con pupila dilatada bilateral, pero que sí son reactivas, solamente eso se llama pupila de Marcus-Boone, son por lesiones del nervio óptico. Pacientes que son con pupilas mióticas bilaterales, esto puede ser un poco difícil, porque puede ser por medicamentos opiáceos, que habitualmente los pacientes con trauma craneoencefálico, sobre todo con trauma craneoencefálico severo, para entubarlos y demás, utilizan opiáceos. Puede ser metabólico, o puede ser por lesiones pontinas como tal, entonces pupilas puntiformes del puente, pontinas, para que pues la mnemotecnia.
Y pacientes con pupilas mióticas unilaterales con, con, con respuesta a la luz preservada es por lesiones simpáticas. Entonces es importante, digamos que no voy a ahondar en cada una de ellas, pero saber que también hay causas extracraneales que pueden perpetuar o desarrollar sí, una lesión secundaria, las cuales, y pues son cosas que debemos evitar en estos pacientes. ¿Cuáles son estas? Hipotensión sistémica, hipoxia sistémica, fiebre, anemia, hiperglicemia, hipomagnesemia y lesiones del cuero cabelludo. Estas últimas sobre todo por el sangrado abundante que me va a llevar a una hipotensión o una anemia. Eso es importante evitarlo entonces en los pacientes. Les traje como este algoritmo diagnóstico que encontré en un artículo un poco ya viejito, pues de 2008, pero me pareció como muy didáctico. Tenemos paciente con un trauma de cráneo, lesión penetrante o lesión cerrada. Si es un paciente con lesión penetrante, TAC, sí o sí, sin importar el Glasgow. Si el TAC es anormal, podemos considerar realizar una angioTAC, sobre todo si vemos que tiene hemorragia intracerebral o si vemos que el trayecto de la lesión involucra el trayecto, valga la redundancia, de algún vaso mayor. Y si tenemos un TAC normal, sin embargo nos persiste la sospecha podemos solicitar una resonancia. Pacientes con lesión con trauma de cráneo cerrado, con Glasgow de 15, pero con factores de riesgo, pues es mandatorio realizar TAC. Pacientes sin factores de riesgo con Glasgow de 15 se puede dar de alta pues con signos y síntomas de alarma. Paciente con Glasgow de 14 o menos, TAC. Y pues dependiendo de los hallazgos y del estado neurológico, pues decide uno si hay que hacer algún tratamiento particular o si se le solicita una resonancia sospechando una lesión difusa. En cuanto a las indicaciones de toma de cráneo, digamos que hay muchas guías o pues digamos, están las indicaciones del CDC, están las indicaciones de las guías NICE, pero pues yo les traje las indicaciones de las guías colombianas de trauma craneoencefálico, porque digamos, pues es lo que nos rige. Entonces, ¿a quién se recomienda llevar a TAC? A todos los pacientes que presenten uno o más de los siguientes criterios. Pacientes con fractura de cráneo o con signos de fractura base de cráneo, que ya se los había mostrado, equimosis periorbitaria, equimosis retroauricular, otoliquia o rinoliquia, pacientes con convulsiones postraumáticas, pacientes con déficit neurológico focal, vómito persistente, que es definido como uno o dos o más episodios, perdón, pacientes con deterioro neurológico, es decir, caída del Glasgow de por lo menos un punto, pacientes con antecedente de craniotomía, que el mecanismo del trauma haya sido por atropellamiento en condición de peatón, que tengan historia de coagulopatía o anticoagulación o antigregación farmacológica, pacientes con sospecha de intoxicación, o sea, pacientes alcoholizados o con sospecha de consumo de sustancias psicoactivas, que el trauma sea por una caída de altura mayor de 1.5 metros, que los pacientes reporten amnesia retrógrada mayor de 30 minutos, que la edad del trauma sea mayor o igual a 60 años, que presenten cefalia severa o visión borrosa o diplopía. Con uno o más de los siguientes debemos llevar un paciente a TAC. Y antes de empezar, pues de pasar a hablarles un poco del manejo médico, quería traerles algo chiquito de trauma craneoencefálico moderado. Como ya sabemos en los pacientes que tienen un Glasgow entre 9 y 13, es decir, son esos pacientes que se presentan, que están confusos, somnolientos, pero que todavía obedecen órdenes, unos son alertables, como decimos, pero pues son pacientes que no lo dejan uno tranquilo. Inicialmente, pues a todos hay que hacerles un TAC de cráneo, hay que hacerles chequeos neurológicos, exámenes neurológicos eh, frecuentes. En este artículo recomiendan realizar un TAC de cráneo de control si la condición clínica se deteriora o si el médico lo prefiere antes de darle el alta médica al paciente. Entonces tenemos, digamos, en este tipo de pacientes tenemos dos cosas que pueden suceder. O el paciente se mejora, que es lo que sucede en el 90% de los casos, se les hace seguimiento clínico ambulatorio, o el paciente se deteriora, que sucede hasta en el 10% de los casos.
Si el paciente entonces se deteriora, pues hay que hacerle un nuevo TAC y ya empezar el protocolo dependiendo del hallazgo que se encuentre. Entonces, ahora les voy a mencionar rápidamente, no voy a ahondar en ninguna de las recomendaciones, solamente mencionarlas, sobre todo porque las recomendaciones de la Brain Trauma Foundation son el pilar del manejo médico de estos pacientes. Entonces, solamente los vamos a mencionar rápidamente. Bueno, de hecho, la micronectomía compresiva no se las voy a mencionar porque cuando esta guía salió todavía hacían falta los resultados del Rescue ICP Trial y de esto les voy a hablar Lalo más adelante. Entonces, vamos a saltarnos esto. En cuanto a la hipotermia profiláctica, no se recomienda ni temprana ni a corto plazo. En cuanto a la terapia hiperosmolar, la última guía no expone que no hay evidencia suficiente para soportar una recomendación específica sobre la gente a utilizar. La recomendación de la guía previa era el uso de manitol, pero restringirlo, pues si no tenemos monitoría de PIC, restringirlo solamente para los pacientes con signos clínicos de herniación transtentorial o deterioro neurológico progresivo que van a ser llevados a alguna terapia, es decir, que van a ser llevados a cirugía. En cuanto al drenaje de líquido cefalorraquídeo, los sistemas de drenaje ventricular externos con drenaje continuo reducen de forma más eficaz la PIC y se puede considerar su uso en pacientes con Glasgow menor a 6 durante las primeras 12 horas después de la lesión. Vemos que aquí al lado de cada recomendación vemos los niveles de evidencia. Como sabemos, los niveles de evidencia de muchas de las recomendaciones de esta guía son niveles de evidencia 3, o sea que son recomendaciones de expertos. En cuanto a la terapia de ventilación, no se recomienda la hiperventilación profiláctica. En la guía previa la recomendaban solamente como una medida temporal para disminuir la pique elevada en pacientes que también van a ser llevados a algún tipo de procedimiento. En cuanto a la anestesia, analgesia y sedación, los barbitúricos como profilaxis no se recomiendan, solamente se recomienda su uso en pacientes con presión con hipertensión intracraniana refractarios al tratamiento médico y quirúrgico máximo. Y lo que sí se recomienda como sedación es el propofol, sobre todo porque ayuda a controlar la PIC, aunque esto no se ha visto traducido en mejoras en las tasas de mortalidad o resultados desenlaces a los 6 meses. El uso de esteroides no se recomienda para mejorar desenlaces o reducir la PIC en estos pacientes y es la única recomendación con nivel de evidencia 1 de la guía. En cuanto a la nutrición, pues bueno, sabemos que debemos iniciarles nutrición a estos pacientes, por lo menos al quinto día ya debe lograrse un reemplazo calórico basal y recomiendan que se haga pues a través de gastrostomía para disminuir el riesgo de neumonía asociada al ventilador. En cuanto a la profilaxis infecciosa, se recomienda la tracoestomía temprana, lo mismo, para reducir los días de ventilación mecánica y recomiendan también que se pueden considerar los catéteres impregnados de antimicrobianos si se va a utilizar una derivación ventricular externa. En cuanto a la profilaxis de TBP, la guía no, pues no una recomendación como tal, dice que se puede utilizar, pero pues que existe un mayor riesgo de expansión de la hemorragia intracraneal, que pues es algo que sabemos todos, entonces digamos que es algo que tocó individualizar en cada paciente. En cuanto a la profilaxis anticonvulsivante, no se recomienda para prevenir convulsiones postraumáticas tardías, sino solamente para convulsiones postraumáticas tempranas, y el anticonvulsivante que ellos recomiendan en la guía es la fenitoína. En cuanto a la monitoría de PIC, ellos recomiendan el manejo de pacientes con trauma craneoencefálico severo con monitoreo de PIC para reducir la mortalidad intrahospitalaria y a 2 semanas después de la lesión. Digamos que la guía previa era un poco más explícita y recomendaba ponerse monitoría de PIC en pacientes rescatables con trauma craneoencefálico severo y una tomografía anormal, o pacientes con un ataque normal si se observan 2 o más de los siguientes, que sean mayores de 40 años, que tengan posturas motoras anormales o que tengan una presión arterial sistólica menor a 90. Y en cuanto a las metas del tratamiento, tenemos que la presión arterial sistólica se debe mantener por encima de 100 para pacientes entre 50 y 70 años, por encima de 110 para pacientes entre 15 y 49 años o mayores de 70 años. El umbral de tratamiento de la PIC es por encima de 22. El target de la presión de perfusión cerebral está entre 60 y 70. Y si vamos a utilizar monitoreo avanzado,
ellos recomiendan una saturación del bulbo de la yugular menor a 50. Ya para terminar, les prometo que esto es lo último. En cuanto al tratamiento quirúrgico, como casi todo en trauma, no hay recomendaciones específicas ni unas, de hecho, la Brain Trauma Foundation, que es de donde salen estas recomendaciones, dice que no es una guía, no es un protocolo a seguir, simplemente es unas recomendaciones que ellos hacen de la poca evidencia que hay disponible. Entonces, en cuanto a hematomas subdurales con indicación quirúrgica, son los hematomas que tienen un grosor mayor a 10 milímetros o una desviación media, una desviación de línea media, perdón, mayor a 5 milímetros, o pacientes que tengan hematomas con grosores menores a 10 milímetros y desviación de línea media menores a 5 milímetros, pero que tengan un Glasgow menor a 9 o deterioro del Glasgow mayor a 2 puntos, es indicativo de evacuación quirúrgica. O pacientes que tengan solamente un Glasgow menor de 9 también son candidatos para monitorear EPIC. Pacientes con hematoma epidurales, ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Volumen mayor a 30, no importa el Glasgow, indicación quirúrgica. Pacientes con volumen menor a 30, que el grosor es menor a 15 milímetros, que la desviación de la línea media es menor a 5 milímetros y que el Glasgow es mayor a 8 sin déficit neurológico focal, se les puede dar un manejo médico conservador. En cuanto a los hematomas intraparenquimatosos, aquí es un poco más difícil. Pacientes con deterioro neurológico progresivo, que se piense o se asocie que es por la lesión, que tengan hipertensión endocraniana refractaria al manejo médico o que sea un efecto de masa en el TAC, pueden ser indicaciones de un tratamiento quirúrgico. Lesiones por encima de 50 milímetros pueden ser indicación de tratamiento quirúrgico o mayores de 20 milímetros si son contusiones frontales o temporales. En que tengan un Glasgow entre 6 o 8 con desviación de la línea media mayor a 5 o compresión de las cisternas basales en el TAC. Si son pacientes que no tienen compromiso neurológico, que la PIC está controlada y que no tienen un efecto de masa significativo en el TAC, se les da manejo conservador. Y pues, digamos, ya para terminar, cosas importantes de la cirugía, en el tiempo hasta la cirugía, o sea, el tiempo desde el que llega el paciente y se le realiza el procedimiento quirúrgico que esté indicado, se sabe que es un factor que puede afectar la morbimortalidad. Sin embargo, no es como, digamos, el infarto o el ACV, que sabemos, no, hay que trombolizarlo en tanto tiempo sí o sí, o hay que hacerle angioplastia, trombectomía en tanto tiempo sí o sí. O sea, nosotros no tenemos como esos límites de tiempo específicos, pero sí sabemos que sí, sobre todo pacientes con evidencias de disfunciones de tallo, es decir, una anisocoria, tienen desenlaces más favorables entre más rápido pues son intervenidos. Eh, Craniotomía o craniectomía, eso digamos que es otra discusión. Va a depender mucho de los hallazgos radiográficos preoperatorios, de la valoración intraoperatoria del edema cerebral, además, digamos, como de la preferencia del cirujano. Como no hay una indicación, haga esta o haga la otra, pues el cirujano en el que se sienta mejor o más experto la puede realizar. Por lo tanto, no hay una evidencia clara que permita emitir una recomendación, pero digamos que se sabe que la craniectomía es más favorable para pacientes en los que se evidencia una herniación intraoperatoria, o en los pacientes en los que ya en las imágenes preoperatorias vemos un edema cerebral muy grande o vemos muchas lesiones y estamos preocupados por el edema postoperatorio que puedan realizar, pues se les puede hacer craniectomía. Eh, en cuanto al tamaño de la craniotomía, digamos que esto es trauma, esto no es una cirugía electiva, como de sacar, de resección de tumor o de un aneurisma, que uno pues entre más pequeña y estética puede hacer la craniotomía mejor. Vemos que aquí no estamos pensando en eso, entonces pues si se requiere un tamaño grande, se hace un tamaño grande, sobre todo porque la exposición adecuada es crítica en estos pacientes, ¿no? A veces uno entra y no sabe exactamente qué se va a encontrar, y pues para hacer un adecuado control de daños, pues lo más importante es tener una exposición adecuada. En cuanto a las consideraciones anestésicas,
lo más importante es trabajar en cooperación con el anestesiólogo. Estos son pacientes que pueden tener otro tipo de lesiones, pueden venir choqueados por otro tipo de causas y pues digamos que el trabajo conjunto, de hecho solamente los pacientes que tienen la PIC muy elevada y se descomprimen rápidamente se pueden hipotensar solamente por eso. Entonces el trabajo conjunto con anestesiología es muy importante. Y por último, en cuanto a la posición, se recomiendan pacientes en posición supino, con elevación de la cabecera entre 15 y 20 grados y evitar la fijación rígida de los pacientes, sobre todo porque, pues, como les digo, uno no sabe qué va a encontrar, a veces es necesario cambiar o mover al paciente de posición y pues se hace mucho más difícil si lo tenemos fijo a la mesa. Y listo, esto era pues lo que les traía. Espero que haya podido resumir lo mejor posible el trauma craneoencefálico. Listo, bueno, buenas noches a todos. Vamos a continuar con unos artículos como para darle finalidad al segmento, a la sección de trauma cráneoencefálico. Vamos a hablar sobre unos artículos importantes y relevantes en este tema. El primero, pues antes de comenzar todo, les quería presentar este capítulo 16 de un handbook de Clinical Neurology escrito por el doctor Da Brown sobre todo lo que es craniectomía descompresiva en trauma craneoencefálico. Es muy bueno para tener Perdón, Juan Pablo, ¿le puedes subir un poquito el volumen? Yo oye muy bajito. a lo doctor mejor. ¿Ya se escucha mejor? Sí, correcto. Listo, entonces presentar este capítulo de este libro que realmente le da a uno un resumen y un conocimiento rápido sobre todo lo que es la craniectomía descompresiva. Lo recomiendo para que lo puedan leer o le tomen un screenshot para que puedan tener accesibilidad el resto de compañeros. Vamos a empezar con este primer artículo. Es el artículo de craniectomía descompresiva en trauma craneoencefálico difuso, el estudio DECRA, un estudio en cabeza del doctor James Cooper. Es un estudio que se realizó entre el 2002 y el 2010, un estudio aleatorizado, multicéntrico, eh, en el cual se recopilaron más de 3.748 pacientes. De estos, 155 cumplían con todos los criterios de aleatorización que documentaban en este estudio, entre los 15 y los 59 años, con trauma craneoencefálico severo no penetrante. Trauma craneoencefálico severo lo documentaban como Glasgow menor de 8 o menor de 8, o un trauma craneoencefálico con hallazgo imaginológico de un Marshall tipo 3. ¿Qué querían estos pacientes? Nos vamos hacia abajo a la izquierda, donde tenemos una balanza en que manejaban los pacientes con craniectomía descompresiva versus un manejo estándar de manejo médico guiado por todo lo que es las guías de trauma craneoencefálico en ese momento por la Brain Trauma Foundation. ¿Qué hicieron con estos pacientes? Los aleatorizaban antes de las 72 horas, pero entonces llegaban a cumplir hasta 72 horas los pacientes con manejo médico para poder decidir si ese paciente iba a ser llevado a cirugía o continuaba con el manejo médico estándar. ¿Qué vieron en este estudio? En el estudio DECRA, que es muy conocido, uno siempre habla del DECRA, el DECRA, el DECRA, este es el DECRA, y determinaron ¿qué hicieron con estos pacientes? Como es un trauma craneoencefálico severo y cumplía los criterios de monitorización, los monitorizaban con una catéter de presión intracraneana. Entonces, a través del tiempo, medían el paciente que se llevaba después de la decisión de aleatorización durante el siguiente periodo de tiempo a manejo médico estándar y a craniectomía descompresiva, y miraban que había una disminución significativa de aproximadamente entre 5 y 7 milímetros de mercurio, la disminución de la presión intracraneana con la craniectomía descompresiva. Entonces dijeron, una de las conclusiones que sacaron inmediatamente fue, el realizar una craniectomía descompresiva disminuye significativamente la presión intracraneana de los pacientes. ¿Qué más se dieron cuenta con el estudio? Que la estancia de los pacientes disminuida
con la craniectomía descompresiva. Pero que se dieron cuenta también que tenemos acá abajo, abajo a la derecha, una tabla donde vemos la escala de Glasgow extendida del desenlace, la cual va de 1 a 8, siendo 1 la muerte, 8 un desenlace favorable del paciente, y vemos que el 70%, una cantidad muy alta de los pacientes que fueron llevados a craniectomía descompresiva, estaban en el segmento de un muy mal desenlace, entre 1 y 4. Y el 51% de los pacientes con manejo médico, pues están en este segmento. Entonces, este artículo nunca mencionaba o documentaba específicamente la mortalidad del paciente, sino documentaba era el desenlace. O sea, querían mirar el desenlace de los pacientes y la funcionabilidad de los mismos después de realizar una craniectomía descompresiva en un paciente con trauma craneoencefálico severo. Entonces, fue un estudio muy criticado porque no eran los resultados que ellos esperaban. Decían, oiga, pero estoy craniectomizando a mi paciente, pero le va peor a mi paciente. Lo que pasa es que tuvo unas grandes críticas que lo va a rescatar, digamos que por eso también el nombre es muy, muy acorde, que se llama el Rescue ICP, que es el siguiente artículo que voy a mencionar, por el cual sí mira lo que es la mortalidad y nos explica por qué o el motivo de por qué estos pacientes tienen un peor desenlace o es mayor el número de porcentaje de los pacientes que tienen ese desenlace. Otra cosa importante era la característica de la craniectomía descompresiva que le hacían a estos pacientes. Durante el estudio DECRA se tomó los pacientes a los que se le realizó la craniectomía descompresiva descrita por el doctor Ping, que era una craniectomía bifrontotemporoparietal. No hacían la hemicraniectomía descompresiva y no tuvieron en cuenta unos hallazgos específicos que son los pupilares. Hoy en día conocemos que la pupilometría o el hallazgo pupilar anormal dentro de un paciente con trauma craneoencefálico severo es un factor predictor significativo de mortalidad. Ellos en el DECRA no tomaban el factor pupilar como uno de los factores que pueden influir en este. Otra cosa, estos pacientes, como tenían hasta 72 horas para darles el manejo médico posible, esos pacientes que duraban con presión intracraniana por más de 20, por más de 15 minutos hasta una hora, es decir, presión intracraniana por encima de 20, se daba el mejor manejo médico posible y desde ahí 15 minutos hasta una hora los llevaban a ese paciente para determinar que sí debería ser cambiado, o sea, salirse de la aleatorización del manejo médico y pasar a un manejo quirúrgico. Entonces, unos decían que 20 es muy bajito para tener la necesidad de intervenir, o sea, ¿por qué llevamos a un paciente con PIC de 20 a cirugía inmediatamente? ¿O porque solo esperamos 15 minutos y porque no le damos un poquito más de tiempo al paciente? Entonces, esas fueron las dos críticas más importantes que recibió ese estudio. Entonces, para uno como neurocirujano dice, bueno, pues entonces no craniectomizo a mi paciente porque le va peor, pero no es que le vaya peor, digamos, si tiene unos desenlaces, no es, pero posterior a este artículo que se llama, la craniectomía descompresiva en los pacientes con hipertensión intracraniana traumática. Entonces, iniciado por el doctor Hutchinson y se publicó en diciembre 22 del 2016. Es un estudio también aleatorizado, participaron más de 200 países, 408 pacientes y lo que hicieron fue tomar no solo el desenlace del paciente tomándolo como una discapacidad, sino ellos hicieron un poquito, discernieron un poquito de lo que era el mal desenlace o la mortalidad para poder establecer si el paciente realmente, cuál es el paciente que se muere más, el que le da manejo médico o el que se lleva craniectomía descompresiva. Lo llevaron a 6 meses y a 12 meses y se dieron cuenta que los pacientes que fueron llevados a procedimiento quirúrgico tuvieron una mortalidad de un 26.9%. Aquellos pacientes que fueron llevados al mejor manejo médico posible, que ellos dicen que, como lo explicó
Erika en la charla pasada en cuanto al manejo guiado por la Brain Trauma Foundation, tuvieron establecidos ese proceso de manejo, tuvieron una mortalidad de 48.9%. ¿Qué conclusión llegaron después con este Rescue ICP? Es que después de 6 meses de valoración y seguimiento de esos pacientes, se mueren, y a 12 meses, se mueren o disminuye 22% el hecho de realizarle una craniectomía descompresiva. A mí me parece que 12 meses, un trauma craneoencefálico deberíamos llevarlo a una valoración hasta de 2 años en cuanto al proceso de rehabilitación para poder determinar claramente sus secuelas significativas. Este estudio, interesante porque nos muestra, uno, las diferencias. Aquí sí toman la craniectomía unilateral también como una opción de tratamiento, también utilizan la craniectomía bifrontal, tienen en cuenta y sacan del estudio aquellos pacientes con alteraciones pupilares de entrada, que tienen ya las 2 pupilas dilatadas, no los toman en cuenta en este estudio, y hacen un manejo médico inicial y lo toman por estadios, el estadio 1, el estadio 2, y la decisión final después de las 12 horas. No esperan 72 horas, como en el estudio anterior. Esperan 12 horas para aleatorizar estos pacientes y determinar después de esas 12 horas, tienen entre 4 a 6 horas para tomar la decisión. O ese paciente se aleatoriza para un manejo médico o ese paciente se aleatoriza para una craniectomía descompresiva. Entonces, el que se va para manejo médico, ahí sí se permite el uso de barbitúricos para permitir una mayor hipoperfusión, para disminuir significativamente el metabolismo cerebral y un manejo de descompresión quirúrgica para poder mirar los desenlaces que les conté previamente. Entonces, viéndolo bien, este estudio nos demuestra de que hubo algunos sesgos en cuanto a la selección de pronto de pacientes en el estudio DECRA o que se seleccionaron unos pacientes que hoy en día, retrospectivamente, sabemos que con los cambios pupilares tienen ya una mayor mortalidad. Entonces, pues, eso son cosas para ponernos a pensar. Sin embargo, en este estudio, en el Rescue ICP, nos muestra que realmente con con una con una muy buena selección de pacientes, esos pacientes los podemos llevar a craniectomía descompresiva. Decían que esos pacientes que tenían indicación de craniectomía descompresiva inmediata, esos pacientes, hay unos que los ponían unos los aleatorizaban para ponerlos dentro del estudio y otros no. Y entonces ahí es muy difícil tener en cuenta cuáles son las verdaderas estadísticas de esos estudios para determinar este tipo de pacientes que no siguieron todo lo que es el estadio 1, el estadio 2 y el estadio 3 de manejo. Vamos a hablar de otro estudio muy importante. Entonces ya llegamos el DECRA, ya llegamos el Rescue ICP y ahora vamos a hablar del CRASH. El CRASH es la aleatorización de los manejos médicos con corticosteroides después de un trauma craneoencefálico severo. Entonces, digamos que más sencillo, le cogieron esos pacientes con trauma craneoencefálico severo y los aleatorizaron. Entonces, los aleatorizaron ¿de qué forma? Pacientes, o sea, se cogieron 10.008 pacientes y la mitad de los pacientes fueron llevados a manejo con corticosteroide y la otra mitad a pacientes con placebo. ¿De qué se dieron cuenta? De que 1.248 pacientes que fueron llevados a la aleatorización con tratamiento con corticoide, es decir, el 25.7% de esos pacientes fallecieron, murieron. Y los que fueron manejados con placebo, el 22.3%, es decir, 1.075 pacientes murieron. ¿De qué se dieron cuenta o cuál es el resultado de este? Es que estadísticamente nunca hubo un cambio ni una mejoría del manejo con corticosteroide. Muy seguramente ellos esperaban cuando hicieron el artículo que el corticosteroide por sus propiedades antiinflamatorias iba a mejorar el pronóstico de estos pacientes. Además es que ¿cómo lo hacían? Hacían una infusión de metilprednisolona en 48 horas. Ponían 2 gramos endovenosos en solución salina, en 200 cc de solución salina, ponían 2 gramos de bolo inicial y continuaban a 400 miligramos en 100 cc de solución salina y lo continuaban por las siguientes 48 horas. Entonces, 48 horas de corticoide continuo después de un bolo de 2 gramos
es el manejo de un medicamento que también es inmunosupresor, produce úlceras gástricas, aumenta el volumen de la glicemia y demás efectos deleterios que tiene el corticoide para el trauma craneoencefálico. Es muy bueno para otros tipos de patología, sabiendo fisiopatológicamente que el edema del trauma craneoencefálico es citotóxico y no vasogénico, que el cual el vasogénico es para el cual actúa muchísimo mejor. De ahí de ese estudio viene otro estudio que se llama el estudio CRASH. El estudio CRASH 2, que es diferente al CRASH 1, es porque se tomó el mismo concepto de cómo funcionó y cómo se manejó ese primer estudio. Entonces, miraron, no era el efecto con corticoides, sino el efecto con otro medicamento que se llama ácido tranexámico, un antifibrinolytíco. Entonces, lo utilizaban en cuanto a los eventos vasculares oclusivos, enfermedad o transfusiones en posterior a un trauma craneoencefálico. Entonces, ¿de qué se dieron cuenta? Pues digamos que voy a mencionarlo igualmente porque vale la pena, es que es un estudio también aleatorizado con un placebo control, 40 países, es decir, muchos países con una participación en un estudio para que se pueda tomar como guía y como uso regular dentro de las guías. 20.211 pacientes, es una muestra significativa en cual 10.000 se utiliza placebo y 10.060, o sea, 67 y 60 utilizan ácido tranexámico. ¿De qué se dieron cuenta? Uno, el efecto adverso era mínimo. No había efectos adversos significativos, no encontraban unos efectos adversos que se relacionaran directamente con el uso de ácido tranexámico. Entonces, de entrada, el ponerlo no le va a hacer daño al paciente, pero de que sí se dieron cuenta de que podía llegar a reducir, uno, la necesidad de transfusiones dentro de los pacientes que fueron llevados a cirugía electiva, de que funcionaba como un homeostático, pero que se debería dar de forma temprana. Con estos hallazgos y con estos resultados, ahí pues está 1 gramo durante 10 minutos, pero dentro de las primeras 8 horas, realmente es durante lo más rápido que ingrese el paciente a la sala de urgencias de cualquier institución, decidieron hacer otro estudio, es mucho más reciente, que es el CRASH número 3. Entonces ahí tenemos CRASH 1, que es de corticoides, CRASH 2, que es de ácido tranexámico, y CRASH 3, como que les vio que tenía una buena respuesta al ácido tranexámico, pues decidieron hacer otro con ácido tranexámico, en el cual incluyeron 12.737 pacientes, la misma dinámica de aleatorización, y se dieron cuenta, uno, que la reducción absoluta de mortalidad era del 1.7%. Puede que no sea muy significativa o que digan, no, pero 1.7% no es nada en cuanto a la reducción de mortalidad. Esto quiere decir que en 5 pacientes que hubiesen fallecido, a los cuales no se les puso ácido tranexámico, el ponerle a uno de esos que hubiese fallecido, se salva a ese paciente. Pero ¿qué es lo más importante? Uno, como lo dice ahí, el tiempo es vital. Entre más temprano el paciente llegue y uno tome la decisión en la sala de urgencias, el emergenciólogo, el médico general, el que reciba a ese paciente inicialmente, se le puede dar, sin tener efectos adversos deleterios para el paciente, dosis de ácido tranexámico lo más tempranamente posible, porque cada 20 minutos de retraso en la aplicación de ácido tranexámico puede reducir la efectividad del mismo un 10%. Y pues es muy seguro de utilizar. Estos estudios son los que más mencionamos y los que más utilizamos como de referencia nosotros para la mayoría de estudios, de preparación, de preguntas que nos hacen durante el proceso de la residencia y son los que deberíamos tener en cuenta clásicamente para el manejo de trauma craneoencefálico. Últimamente, según el hematoma, según si es agudo, subagudo, si es epidural, subdural, hay otras guías y otros lineamientos, pero en cuanto a trauma craneoencefálico severo, pues digamos que leve, moderado y severo, digamos que estos son los estudios más clásicos y más grandes que hay en este momento publicados. Muchas gracias.